Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League vs Godzilla vs Kong 2, número 3, con guión de Brian Buccellato y arte de Christian Duce. Espero que les guste. La historia continúa 4 años después del G-Day. Harley Quinn se encuentra recostada en un sofá mientras conversa con una psicóloga. Enseguida empieza a hablar de su mayor contradicción. Su alma gemela es también su peor enemigo. Afirma que lo ama, pero que si lo tuviera delante en ese instante, intentaría matarlo sin dudar. La doctora, sorprendida, intenta aclarar lo que escucha, pero Harley Quinn le dice que no se preocupe, ya que eso es imposible. Su Jay, refiriéndose al Joker, pertenece a otra versión de la Tierra. La verdadera razón de su visita es que quiere escuchar su opinión profesional, porque ella es la única en quien confía. La doctora Harleen Quinzel, que en este universo no se ha vuelto loca, le recuerda que recién se acaban de conocer. Harley va directo al grano y explica que quiere encontrar al Jay de este mundo, convencida de que tal vez allí pueda hallar un final feliz. La doctora no sabe de qué está hablando, así que Harley se lo explica. Existen 2 versiones de la Tierra idénticas, salvo porque una tiene superhéroes y la otra monstruos gigantes. Luego le pregunta si cree que debería arriesgarse e ir a buscarlo. Pero antes de que pueda recibir una respuesta, recibe una alerta y se le informa que Amanda Waller ha sido asesinada por Lee Shaw, quien ahora tiene el control, y que la Justice League ha llegado, por lo que necesitan a todos, incluso a ella. Harley piensa que tal vez Batman podría ser la clave para dar con el Joker. Antes de marcharse, le dice a la doctora Quinzel que se le ve muy linda con esos anteojos. Nos movemos a las profundidades de la Hollow Earth. Lex se sorprende al ver que los simios gigantes que los rodean son de la misma especie que Kong. Eso podría complicar los planes. Como comentario, aunque por mucho tiempo se dijo que Kong era el último superviviente de su especie, así al estilo Superman, en la película Godzilla vs Kong, The New Empire, el nuevo imperio, del 2024, se reveló que hay más viviendo en Hollow Earth, y estos son los que vemos aquí. Superman comenta que las cosas ya están lo suficientemente complicadas, mientras uno de los enormes simios ruge con fuerza. Lex propone una tregua temporal. Superman acepta y agrega que, estando en territorio enemigo, solo deberían actuar de forma defensiva. Lex asegura que no atacará mientras ellos no lo hagan, pero sus palabras apenas terminan cuando los colosos arremeten de inmediato, lo que no ve como un buen comienzo. Así que dispara un rayo de energía contra uno de los simios, lo que provoca el reproche de Superman, quien le pide mostrar compasión. Lex, con tono burlón, le recuerda que allí abajo su poder está limitado y que no puede imponer sus ideales como en la superficie. La batalla escala rápidamente. Superman enfrenta de frente a uno de los gigantes y lo derriba con un golpe demoledor, demostrando que aún conserva gran parte de su fuerza. Luthor lo provoca, preguntándole si esa es la compasión que predica. El intercambio se interrumpe cuando otro simio colosal arroja a Luthor contra la roca. Superman intenta socorrerlo, pero Luthor lo rechaza, insistiendo en que se concentre en sí mismo, recordándole que su pérdida de poder es un riesgo real que no debe ignorar. Y luego se marcha de ahí, señalando con ironía que las probabilidades del héroe no son las mejores. Los simios logran rodear a Superman y uno de ellos lo atrapa con su mano gigantesca, elevándolo como si fuese un trofeo. Los demás lo celebran golpeando sus armas contra el suelo y rugiendo con furia. Superman forcejea y, con su aliento gélido, congela la enorme mano que lo sujetaba. El hielo hace que el simio lo suelte de inmediato, permitiéndole escapar. Superman aprovecha la confusión para atacar a las criaturas con otra descarga de su aliento gélido, haciendo que éstas se rindan y huyan de ahí, aunque la fatiga lo obliga a ponerse de rodillas. Exhausto, se recrimina a sí mismo haber confiado en Lex. Mientras tanto, en Skull Island, Flash y Batman trabajan en un puesto de avanzada de Monarch. Flash explica que Monarch lleva rastreando titanes desde los años 40, que algo provocó la aparición de Godzilla en los 50 y lo revivió 4 años atrás, en lo que hoy llaman el G-Day, el día G. Como comentario, en el Monsterverse, el G-Day
Godzilla Day es el 16 de mayo del 2014, día en el que Godzilla fue revelado al mundo tras su ataque a San Francisco, lo que se vio en la película Godzilla del 2014. Batman pregunta por qué el mundo no ha sido devastado por estas criaturas, y Flash responde que Godzilla es el que mantiene el equilibrio en esta tierra. Luego añade que Monarch también vigila a más de una docena de titanes alrededor del planeta, la mayoría en estado latente, esperando ser despertados. Su explicación se interrumpe cuando encuentran información clasificada relacionada con King Shark y los recientes experimentos. Flash observa que la situación es crítica y que necesitan la participación de todos. Sin embargo, todavía se tambalea por la herida en la cabeza que lo dejó aturdido. Bruce comenta que los componentes esenciales para reactivar el portal están en las piezas del mecha que abandonaron. Flash propone encargarse de recuperarlos, argumentando que puede entrar y salir más rápido que nadie. Batman intenta disuadirlo, pero termina aceptando que, incluso con sus limitaciones, Flash sigue siendo la mejor opción. Eso sí, le advierte que debe limitarse a cumplir la misión y regresar, porque Ares lo espera vivo. Volvemos con los villanos. Luthor llega a una gigantesca formación rocosa por donde ingresa la Hollow Earth. Lee Shaw le pregunta por Superman y Lex le responde que está ocupado enfrentándose a unos simios, similares a los que parecen haber construido este templo bajo tierra. Lee Shaw señala unas vetas azules incrustadas en la roca y supone que son la clave de lo que buscan. Lex lo confirma, explicando que esa energía es la fuente vital que necesitan. Y aunque admite que todavía no sabe cómo extraerla, asegura con arrogancia que él siempre encuentra la manera. Volvemos con Flash, quien se interna en la jungla, avanzando con rapidez a pesar del dolor constante en su cabeza. Reconoce para sí mismo que Batman tenía razón. Después de esto, necesitará un largo descanso. Con su conexión a la Speed Force debilitada y la bala que casi acabó con su vida, se siente lejos de su mejor momento. Al llegar cerca de los restos del mecha, escucha una voz que sale de él, llamando a Batman, esperando respuesta. Flash le responde a Mr. Terrific cuando un rugido irrumpe en la espesura. Antes de que pueda reaccionar, Cheetah lo sorprende y lo embiste con violencia. Pero rápidamente se dan cuenta de que alguien más está allí. Una sombra gigantesca se proyecta sobre el lugar. Kong hace su aparición, imponente y colosal, lo que obliga a Cheetah a retroceder de inmediato. Flash también se queda paralizado. Mientras tanto, en Earth Prime, Mr. Terrific nota la pérdida de la comunicación e intuye que algo anda mal y que Batman podría estar en peligro. Lois también se preocupa, ya que eso no es característico de Clark. Hal Jordan se cansa de esperar y ordena abrir el portal, declarando que ha llegado el momento de que los Green Lantern Corps actúen. Pero cuando el portal se abre, lo que ven al otro lado los deja atónitos. La silueta colosal del rostro de Kong se recorta frente a ellos, mirándolos de manera amenazante. Nos movemos al interior de un transporte aéreo, en donde los miembros del Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, discuten tras el reciente enfrentamiento con Wonder Woman. Peacemaker, frustrado, asegura que esperaba un mayor desafío de su parte. Diana le asegura que tendrá otra oportunidad. Black Manta interviene, preguntándose cómo Waller podría mantenerlos a todos bajo control, y Captain Boomerang responde que lo hacía, volándole la cabeza a quien desobedeciera. La charla termina abruptamente cuando reciben la orden de desembarcar. Han llegado a su destino. El Suicide Squad desciende en el USS Saratoga, un barco que capturaron de Monarch y que está anclado en las costas de Skull Island. En eso, observan cómo el cielo comienza a cubrirse de nubes cargadas de relámpagos. Ellos creen que se aproxima una tormenta, pero Diana sabe bien lo que significa: la llegada de Supergirl. La amazona rompe sus ataduras y revela que nunca estuvo realmente capturada. Todo fue una estrategia para descubrir la ubicación de la base enemiga. Peacemaker comenta que ahora todo cobra sentido. Justo antes de recibir un gran golpe de Wonder Woman. La emboscada inicia de inmediato. Supergirl desciende para unirse a la batalla. Black Manta exige a los suyos que las ataquen, pero pronto queda claro que no podrán detener a las dos heroínas.
Wonder Woman les advierte que su arrogancia será la causa de su caída. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Vanessa Rochelli Gutiérrez Cas 3031. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. La pelea se intensifica sobre la cubierta. Supergirl intercambia rivales con Diana, utilizando su visión de calor para freír el arma de Captain Cold, mientras que Diana derriba a Giganta de un fuerte golpe. Black Manta, reconociendo que la situación está perdida, ordena abortar la misión, buscando escapar por cualquier medio. Así que se lanza al mar, confiando en su incomparable velocidad bajo el agua para escapar. Supergirl admite que no puede alcanzarlo en ese terreno, pero Diana la tranquiliza, asegurándole que ya lo atraparán en otra ocasión. Ambas deciden investigar el interior del barco. Kara utiliza su visión de rayos X y queda sorprendida al detectar que dentro solo se encuentra una persona. Las dos heroínas ingresan al interior de la nave y descubren a una joven atada a una silla frente a varias pantallas que muestran imágenes de los titanes. Ella se presenta como Jay Jorgensen, archivista de Monarch, y explica que su equipo fue emboscado por los villanos una semana atrás. Ellos habían estado siguiendo los movimientos de Godzilla antes de caer prisioneros. Diana rompe sus ataduras, pero antes de que puedan hablar más, una alarma se enciende, advirtiendo que una señal ha sido activada. Batman se comunica con Diana y Kara y comparte con ellas la información de los movimientos del Lex Luthor. Los experimentos de titanización han tenido éxito. El caso de King Shark fue apenas una prueba inicial. La evidencia apunta que Amanda Waller planeaba transformar a todos los miembros del Suicide Squad en monstruos gigantes, y Lex ha encontrado cómo hacerlo posible. Diana y Supergirl, por su parte, le informan que se ha activado una señal que está convocando a titanes de todo el planeta, incluyendo a Godzilla. Bruce concluye que Luthor ya entró en la segunda fase de su plan, lo que sugiere que encontró la fuente de energía vital en la Hollow Earth. Eso significa que Superman no logró detenerlo. Kara se pregunta dónde podrá estar. Pero ya todos conocemos la respuesta. En lo profundo de la Hollow Earth, Superman aparece debilitado, sin poder escuchar los latidos de Lex, ni siquiera su voz. Reconoce que incluso si lo encontrara, no tendría fuerzas para enfrentarlo. La falta de luz solar lo consume más rápido de lo esperado, haciéndolo sentir aún más vulnerable que en la superficie. Sabe que si permanece allí más tiempo, será peor. Consciente de la situación, decide que su única opción es regresar cuanto antes al mundo de arriba. El hombre de acero comienza un ascenso agotador. Cada movimiento le exige un esfuerzo sobrehumano, mientras su cuerpo apenas responde. Se repite a sí mismo que debe continuar, que todavía puede lograrlo. Avanza metro a metro, empujado únicamente por su voluntad inquebrantable, hasta que finalmente consigue atravesar el camino hacia la superficie. Pero al emerger, lo que ve lo deja incluso más impactado. Superman se encuentra frente a la imponente figura de Godzilla. El rugido del titán sacude el aire, dejando en claro la magnitud del desafío que se avecina. El choque inevitable entre los titanes está a punto de comenzar. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos Rematch, la revancha. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.